Hola chicos, nosotros somos psicólogos a medias y vamos a hablar acerca de la superioridad heroica desde el punto de vista de la ética. Y pues vamos a empezar de antemano. ¿Para qué nos sirve la ética? ¿Ustedes qué opinan? Pues la ética más que nada nos serviría para delimitar qué es lo que está bien o qué está mal en la sociedad, o al menos es para lo que la gente cree que se suele usar. Porque hablamos de principios éticos y de ética personal cuando queremos o creemos que algo está bien o algo no debería de suceder. ¿Ustedes creen, o sea, ahorita se me vino la pregunta, de que la ética es lo mismo a la moral? La moral es lo mismo a la ética. ¿Qué opinan? Pues pareciera que... Pareciera. Pero realmente la moral termina siendo más como pues la forma en la que concibimos de las cosas que están bien o mal, y la ética es muy bien una valoración del por qué sería que ciertos actos humanos son buenos o malos, o así los percibimos en esa dicotomía de que son buenos o malos. Y nosotros como psicólogos, ¿qué nos sería la ética? Bueno, por ejemplo, o sea, como que yo estuve investigando, o sea, sobre los juicios en la época nazi del Holocausto. Entonces, al finalizar la guerra, empezaron estos juicios de Nuremberg, que se enjuiciaba a todo participante que actuó en contra de los judíos o personas que estuvieron en los campos de concentración. Y las personas que más sobresalen en estos juicios fueron médicos y los, ¿cómo se llaman? Como policías, guardias. Ajá. Y ellos como que se defendían de alguna manera así de que no es que para mí estaba bien porque era lo que me decían, o como desde un deber ser, o sea, como sí lo tenía que hacer. Siguiendo órdenes. Y pues para ese momento pues estaba bien, porque supongo que también les llegaron a manipular un poco, o sea, que hacer daño estaba bien. Pues sí, prefiere ser la que hace que daña a la que te daña. En esa época estaba bien el dañar para que no te dañen y aparte demostrar tu superioridad como pues rango de persona, porque no pertenecías a esa clase y estaba bien dañar. Pues justamente se hace una de de los sujetos, en este caso los judíos o los gitanos, que se decía pues ni siquiera se hablaba de ellos como seres humanos, se hablaba como monstruos básicamente, como sujetos que no deberían estar ahí, y por eso se justificaban todas estas atrocidades que se hicieron. Está bien intenso, ¿no? ¿Cómo puede llegar un humano a hacer este tipo de actos sin considerar que la persona, o más bien, que a quien se lo estás haciendo también es otra persona? Que es alguien como tú, es alguien que tiene los mismos sentimientos que tú puedes sentir, los mismos pensamientos que tú puedes tener, y aún así lo haces. A lo mejor es una persona que puede tener familia, una persona que tiene hijos, tiene esposa, tiene padres, y aún así tú decides hacerlo por, no sé, por el bien de la ciencia o por el bien de la medicina, en este caso, por ejemplo, los nazis. ¿Cómo hacían este tipo de pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? Pues, por ejemplo, estos experimentos donde, como tú lo comentabas, que se sentenciaban a ciertos médicos, inclusive a guardias, que por el hecho de que, como es aquello que se les ordenaba, aún así lo hacían. Por ejemplo, se hacían muchos experimentos hacia gemelos, ¿no? Como, pues ver si por el hecho de genéticamente ser prácticamente iguales, también mentalmente respondían de la misma manera. Entonces, como que esa parte pues sí era un área de interés para investigar, pero la manera en la que se cometieron estos experimentos, que ni siquiera se les pedía como el consentimiento a los participantes, y que en realidad eran muy crueles y no se tomaban en consideración todas estas cosas, y que realmente son personas también, pues llegó a muchas veces la muerte de los participantes de los experimentos.
experimentos. O sea, no se les tomaba en cuenta como personas realmente, sino como sujetos de experimentos. Y también lo que hablábamos, o sea, como de que llegaban, o sea, les quitaban todo y un número, o sea, como que ahí empezaba la deshumanización, porque, ajá, o sea, ya era un número más y luego esos informes como iban muriendo, o sea, lamentablemente se los daban a otra persona. Y así, o sea, pues como siempre. Sí, pero de igual manera también funcionaba así con los guardias y las personas pues, que estaban en ese momento en el poder. Porque igual los del ejército estaban usando uniformes y muchas veces no tenían como etiquetas de nombre. O de igual manera también se volvían a usar esos mismos uniformes de los soldados que ya habían fallecido para soldados nuevos. Entonces también pasaban los soldados como para que no tuvieran ese sentido de identidad de poder decir eso que estoy haciendo tal vez no está bien, o sea, no necesariamente tengo que seguir órdenes. Sí, y al final solo eran vistos como herramienta, porque realmente solo me sirves para mantener cautivo en esa época lo que necesito que no se salga de control y realmente no me interesa si vas a vivir o no, o sea, solo te necesito para hacer este cierto tipo de cosas y si ya en un punto mueres o algo, pues eres reemplazable. Y también siento que eso también lleva mucho al que pues no tuviera que tener, por ejemplo, el nombre, porque pues es reemplazable al final, ¿no? En esa época, pues no necesito saber quién eres, solo que cumplas las órdenes que te estoy dando y hasta ahí. Y de cierta manera eso todavía se repite en el sistema capitalista actualmente, ¿no? O sea, actualmente si no cumples con los requisitos que te ponen para trabajar en una empresa, por ejemplo, ya no te sacan fácilmente. Si, por ejemplo, llegas a cierta edad y empiezas a tener más requerimientos médicos que tiene que pagar la empresa, es muy fácil despedirte y ahorrarse esos gastos, ¿no? Claro, muchas veces, bueno, últimamente en los sistemas capitalistas hemos visto que nuestro valor está directamente influenciado en algo utilitario. ¿Para qué me sirves? ¿Qué es lo que lo que tú me produces una plusvalía, no sé. Y realmente se queda otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Ustedes creen que los nazis hayan seguido una ética? Lo digo porque, pues, a ver, describimos a los nazis y podemos a lo mejor identificar ciertas partes de la estructura y de cómo se manejaban, ¿no? Por ejemplo, esto de los números, de cómo iban pasando números por números y cómo es que algunas personas creían que era correcto matar judíos, o era correcto matar gitanos, negros, homosexuales y todas las razas que consideraban inferiores. Yo diría que tenían una moral distinta, porque pues, su ideal del mundo era a través de este método de eugenesia de buscar que solamente la raza aria fuera la que estuviera en el mundo, por eso también se estaban deshaciendo de otras personas, no solo judíos y gitanos, sino por ejemplo los homosexuales tampoco los querían porque dañaban a la raza. Entonces tenían este ideal y se justificaban a través de pseudociencias como la eugenesia. Y pues a partir de esto, de que ellos creían que eso era como a lo que admirar, a lo que aspirar, pues crearon pues estas reglas no escritas muchas veces de por qué había que no ayudar a los judíos, por ejemplo. Es que creo que, por ejemplo, yo estuve leyendo un libro era sobre el Marqués de Sade, pero no de él, o sea, era como para entenderlo desde una forma más crítica. Y pues sí, relataba cómo era, o sea, que no era como muy buena persona, o sea, desde como mi juicio moral, yo puedo decir, no, ay, o sea, no fue bueno. Y él, o sea, lo que defendía, o sea, siempre defendió, fue que la ética y la moral puede ser contextual o geográfica. O sea, porque decía Wislezichi, o sea, aquí no está bien, aquí los ven mal, pero allá en otra región es lo normal. Pues creo que también depende mucho de eso, o sea, de que depende de nuestro contexto y también, por ejemplo, lo de la mutilación femenina, que para ellos está bien, pero pues para toda, yo creo que la mayoría del mundo, pues sí es como una aberración, o sea, está muy mal, muy feo. Pues yo creo que en ese caso que teníamos impulsaron que también esto se basa
las creencias. O sea, la sociedad también se ve influenciada mucho en las creencias. Y obviamente si hablamos de este tema de que en cierta población esto que hacen está bien, pero es porque viene desde sus creencias. Para ellos está bien y para otra población va a estar mal, pero porque no comparten esas mismas creencias. Y creo que todo esto, por ejemplo, de los nazis y todo esto, también se veía influenciado por las figuras de autoridad, o sea, porque ellos creían que esas figuras de autoridad sabían más que ellos. Entonces, al momento de que una sociedad, por ejemplo, en el caso de los doctores, como alguna vez lo mencionamos, o de los científicos, que creemos que ellos tienen la verdad de todo. ¿Por qué? Porque escuchamos científicos es como ellos saben, o sea, no nos ponemos a cuestionar realmente sus conocimientos. Entonces siento que esto también es como influencia de esa, podemos decirlo que autoridad, como que vemos a alguien que sabe más y que hace estas cosas y creemos que está bien. O sea, no lo ponemos en cuestión o no nos ponemos como a razonar si está bien. Simplemente aceptamos porque es una palabra de la que vemos como autoridad, alguien más que sabe más. Sí, y también siento que como muchas veces decimos estudió para eso, o sea, ¿cómo te pones a cuestionar algo que se supone que lleva a alguien la mitad de su vida estudiando para darte un resultado y que tú te pongas como a cuestionarlo? O sea, también está esto de que pues creemos muy ciegamente en lo que pasa, sin cuestionar muchas veces qué está pasando realmente. Y creo que eso se relaciona así con la carrera de psicología, ¿no? O sea, como que o sea, yo únicamente ahorita solo tengo la experiencia como paciente. Y Potencial paciente. Potencial paciente. potencial paciente. Somos psicólogos también. Sí, claro. ¿Cómo lo sé? Sí. O sea, se relaciona así mucho con la profesión a la que queremos dedicar lo que estamos estudiando, pero, o sea, ¿qué pasa cuando el psicólogo ejerce como poder? Porque como en su libro Foucault mencionaba en el de vigilar y castigar, decía que el poder no es algo que se tiene, es algo que se ejerce. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es como, qué piensan ustedes? Pues realmente creo que todo esto viene de la dogmatización de ciertas áreas o ciertos conocimientos. Por ejemplo, a nuestros papás les llegó a tocar todavía mucho lo de la dogmatización de la iglesia, que el padre es el que sabe, el papa es el que sabe, y realmente no se le cuestiona mucho, porque muchas veces hemos visto que hay casos de sacerdotes abusivos de su poder que han llegado a violar niños, que hay casos de negligencia, hay casos de corrupción incluso en las iglesias, en las que, por ejemplo, hasta llegan personas que confían más en el sacerdote de su iglesia que en un médico para que intente curar algo a un familiar. Entonces, todos esos casos de que confiamos más en ciertas personas solamente porque desde toda la vida se nos ha inculcado y se nos ha repetido que ellos son los que saben, ellos son como la personalización de la verdad. Entonces a nosotros ahora nos tocó más bien con la ciencia, con los doctores, con los profesores, que ellos son los que saben porque justamente llevan prácticamente toda su vida estudiando para saber esas cosas. Entonces ahora con los psicólogos es como, pues igual, como las personas no entendemos realmente lo que es la mente y no entendemos de lo que trata la psicología como tal, creemos que con ir con un psicólogo muy fácilmente nos puede dar un diagnóstico de, pues tienes TDA, porque ahora todos tienen TDA, y te va a dar un tratamiento y con eso se te va a curar una solución, pero también nosotros no nos ponemos justamente esta parte de cuestionar o de hacernos nosotros responsables de esos mismos síntomas que estamos teniendo. Por ejemplo, no estoy durmiendo bien. Sí, no estás durmiendo bien, pero te quedas hasta las 12 de la noche en tu celular. Tampoco te haces responsable de esas acciones. No estoy durmiendo bien, pero tampoco estás comiendo bien, tampoco estás tomando suficiente agua, por eso te sientes cansado todavía.
por ese lado, o sea, el psicólogo sí, en sí, pues es como, o sea, nos acompaña en este trabajo que hacemos de trabajar con nuestros problemas. Él es nada más como, sí, darnos como herramientas y acompañarnos sin un juicio, pero realmente uno como paciente, lo que en realidad como que si no nos ponemos a analizar que también, o sea, nosotros lo podemos trabajar sin necesidad de buscar respuestas en un psicólogo, porque muchas veces las personas van con esta expectativa de que voy al psicólogo para que mis problemas se solucionen, o sea, de que él me resuelva todo, de que si voy todo se va a resolver, pero, o sea, no es tanto esa parte de trabajo del psicólogo, sino sí es parte del hecho de que te acompañe y te brinde estas herramientas en base a sus conocimientos, o sea, en base a sus conocimientos él te ofrece herramientas para que tú puedas trabajar Como una guía. como una guía, y muchas veces pues, nosotros o sea, no nos damos cuenta que en realidad nosotros somos quien trabajamos esas cosas. Y es justamente donde entra esto que decíamos de la subjetividad heroica, que es esta parte de que nosotros llegamos como pacientes al consultorio pensando que el doctor es el héroe, que el psicólogo es el que nos va a solucionar la vida, pero nosotros nos ponemos entonces en un papel de víctima. Y yo creo que, por ejemplo, Ahí como que hay muchas versiones o, por ejemplo, cada persona puede tener su propia experiencia. Porque, por ejemplo, o sea, uno como paciente, y yo creo que la mayoría, porque lamentablemente es algo, aquí en México muchas personas creen que para llegar al psicólogo ya es porque ya tienes que tocar con ella. Y pues muchas veces llegamos vulnerables, así de que vamos a. Y en ocasiones hay psicólogos que no son así objetivos, o sea, como que desde esa misma vulnerabilidad pues saben algo que podrían sacar como provecho, o sea, como para cumplir sus propios deseos o fantasías, o sea, pero también está el lado de los psicólogos que lo hacen bien, pero el paciente lo ve como un todo, pues Un poco respetando esta parte de lo que es el eres vulnerable al psicólogo, yo creo que también sucede mucho cuando vas al médico. Cuando vas al médico realmente vas no a hacerte un chequeo general, o sea, realmente vas porque ya estás mal, porque ya tienes una molestia, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor, no sé si se acuerdan de sus abuelitos o de sus papás que también les llegó a tocar la parte del padre, que iban porque tenían un problema grave. Entonces yo creo que esta parte de la vulnerabilidad influye mucho en cómo es que nosotros le otorgamos el poder a aquella persona del supuesto saber, y es lo que eso provoca que esa persona se posicione como una especie de altar, como una superioridad, como si fuese un dios que nos puede decir qué hacer y que nos puede imponer su autoridad, imponer su palabra. Siento que al menos en México las profesiones del área de la salud son muy vistas así. O sea, de verdad tienes que tocar un fondo para llegar a un área de la salud y decir estoy mal. Y siento que también eso pasa mucho y hace que la gente, al menos en México, medicina y todo este tipo de doctores y esto, siempre son como muy malas personas porque saben que la gente los tiene muy arriba. O sea, como que ellos ejercen mucho el poder que tienen porque saben que la gente va y necesita una ayuda y ellos en su estatus o ideal, no sé cómo llamarlo, juegan un papel muy importante porque muchas veces siento que, al menos en México, si un doctor no te da una respuesta que tú quieres, pues ya entra como en crisis, ¿no? Es como, entonces, ¿qué hago? Y no es como que tengamos tampoco el mejor sistema de salud o ese tipo de cosas. Entonces, influye mucho que al menos ellos estén en un pilar muy alto y desde su poder te quieran pues mantener a lo mejor ahí, porque también hay casos donde los psicólogos
no quieren dejar al paciente ir porque su estatus está ahí. O sea, ¿qué pasa si dejo ir a quien estoy atendiendo? ¿Qué pasa conmigo? O sea, ya no soy el héroe de esta persona y la persona ya no va a necesitar de mí. Y es que entra mucho, bueno, a mí en ese tema me entra mucho la pregunta, que es, o sea, ¿el psicólogo se sitúa ahí o los mismos pacientes los situamos ahí? Porque si bien sabemos, o sea, el psicólogo podría decirse que es su obligación éticamente, siguiendo esta parte de los códigos éticos, de saber si puede trabajar contigo, o sea, ser responsable de si puedo trabajar contigo o no puedo trabajar contigo, pero muchas veces, como dices tú, puede que el psicólogo, por no perder esta imagen o sea, de que él puede salvar, muchas veces cae en esta parte de que, aunque no pueda trabajarlo, lo va a hacer, simplemente por el hecho de mantener esta imagen, o muchas veces metiendo otra vez lo de interés económico. Muchas veces la profesión cae en esto de, sí, que solo una remuneración. Pero pues ahí también, realmente la situación en México pues no está como para decir si agarrar un paciente o no es bueno o malo, porque pues también tenemos que comer, ¿vale? No solamente podemos atender y no cobrar o rehusarnos a atender a cualquier paciente, pero pues aquí también implica mucho esta parte de saber si lo que estás haciendo realmente lo estás haciendo porque quieres ayudar, porque tienes ese deseo de contribuir en algo a la sociedad, o solo lo quieres por el valor monetario que te puede traer. Y también pues estar seguro pues de que es la profesión que te va a ayudar a lograr tus objetivos. Creo que, por ejemplo, no sé si ustedes cómo perciben la carrera de medicina. ¿A qué voy? Muchas de las personas que entran a la carrera de medicina no van como a cumplir ese propósito de la carrera en sí, que sería, por ejemplo, brindar un apoyo o tratar de ayudar a la gente, sino a tratar de posicionarse en un estatus social o llegar a percibir una cierta remuneración en el futuro, como asegurar tu propio futuro. No sé qué ustedes piensan de eso. Pues muchas veces también viene como de herencia, ¿no? Que los familiares, tu abuelo, tu papá también fue médico, entonces tú también tienes que serlo. Y realmente, pues muchas veces no se ponen a cuestionar si ellos realmente quieren hacer eso o solamente es por la presión social que su familia está creciendo, que la sociedad está creciendo, porque medicina es una de las carreras más pagadas, o pues si realmente se querían dedicar a otra cosa, incluso si son profesiones que no están vistas como que dan una remuneración económica buena como para subsistir realmente. Igual justamente, por ejemplo, esta descendencia generacional, ¿no?, de la carrera de medicina, mucho tiene que ver porque pues, los padres o los abuelos ya tienen un consultorio o tienen una plaza o tienen un lugar, un posicionamiento, el cual te pueden dar, o sea, no va directamente influenciado porque, yo quiero que tú también ayudes a las personas, no, sino que te presionan que tú estudies esta carrera porque quiero de cierta forma asegurar tu futuro. Creo que también algo similar está pasando con psicología, un poco, porque no sé qué, pero pasa, lo que está pasando. También mucha gente, muchos psicólogos están empezando a abrir consultorios así, y muchas veces ni siquiera tienen el título, no tienen la cédula que acredite que una universidad sabe que están preparados para poder atender gente. Entonces las personas llegan pensando que por el hecho de que en una tarjetita de presentación ya tienes el título psicólogo, tú ya sabes y tú ya lo puedes ayudar. Entonces inmediatamente te ponen en este pedestal que pues es prácticamente por organización social que llevamos,
de que tú, por ser psicólogo, tú sabes y tú me puedes ayudar, a lo mejor no solucionar mi vida y solucionar mis problemas, pero tú sabes qué es lo que me está afectando, tú sabes qué herramientas tengo o necesito para poder enfrentar mis problemas. Me gustaría plantearles un caso, ahorita que estás mencionando esto. No sé, si por ejemplo, les llega una persona o ustedes están en su familia y empiezan a percibir que alguien está entrando en crisis. ¿No? Ustedes están estudiando psicología, todos estamos estudiando psicología, psicólogos a medias. ¿Ustedes qué harían? O sea, no lo pueden atender porque ustedes no tienen una cédula profesional, un título, algún número que les diga que ustedes sí pueden, que están avalados como psicólogos, o con el conocimiento que ustedes tienen actualmente, no sé si habrán tomado un curso sobre primeros auxilios psicológicos o ese tipo de cosas. ¿Ustedes qué harían? Pues creo que no hemos llevado materias sobre intervención, entonces yo no me sentiría preparada para hacer algo, y pues principalmente porque no sé cómo se toma una crisis. O sea, claro, o sea, intentaría ayudar, o sea, pero creo que sería como yo secundaria, o sea, como así estando como fuera de la carrera, o sea, de lo que uno está estudiando. Es decir, realmente aún no estamos, por decir, preparados, o sea, tenemos las bases, vamos conociendo todavía más, entonces siento que no sería, y siento que desde aquí podría empezar lo ético, o sea, desde que estamos en formación podemos empezar estos aspectos éticos porque, o sea, nosotros somos conscientes de que no sabemos cómo intervenir todavía, no sabemos cómo manejar todavía esta situación, entonces no sería como muy ético aventarme yo a querer solucionar el problema cuando no estoy capacitada. Claro que muchas veces también actuamos aprenden, ¿no? Pero pues justamente en ese momento no tenemos ni siquiera un conocimiento teórico de qué se puede hacer en esas situaciones, entonces yo no me aventaba. Siento que en ese momento ya se vuelve real lo que estás estudiando, o sea, y aunque no tengamos materias, a lo mejor sabes en qué ayudar, pero pues si vas a empeorar en vez de ayudar, pues desde ahí, ¿no? Tu ética te dice, si no vas a ayudar a alguien, mejor no lo hagas, mejor no. Pues como el caso de la chica que recientemente tuvo un ataque de ansiedad, o sea, rodeada de psicólogos, o sea, psicólogos que ya, o sea, ejercen la profesión. Algunos ya titulados con maestría y todo. O sea, ninguno me gustaría ejercer, o sea, porque la verdad son situaciones muy feas, o sea, lo único que yo veía, y todos veíamos, es que todos se quedaban viendo entre sí, o sea, y así, que realmente se hicieron por ayudarla, pero Pues en este tipo de situaciones yo creo que como tal no hay manera de ayudar. O sea, más que nada, pues igual el deber del psicólogo, pues acompañar, porque ayudar realmente no puedes hacer nada. Realmente nosotros como futuros psicólogos, si en algún momento damos terapias o consultas, no podemos decirle a la otra persona qué hacer, porque justamente nosotros no sabemos realmente qué es mejor para la otra persona. Conocemos parte de su contexto, pero no sabemos realmente qué es lo que sucede en su vida. O sea, tenemos una idea, pero es como una imagen borrosa de la situación, no vemos realmente lo que está pasando. Creo que regresamos a cuál es el sentido de nuestra profesión como psicólogos, ¿no? De que no es brindar una solución explícitamente, sino, como ya habéis mencionado, realmente es acompañar, realmente es guiar y realmente es, si acaso, inducir a la persona que llegue a tomar sus propias decisiones para ver qué es lo que a esa persona realmente le funciona y qué es lo que le puede ser mejor para sí mismo. Y regresando un poco a la situación de la chica, siento que fue, al menos desde mi perspectiva, fue ético el hecho de que ninguno de nosotros como estudiantes haya tenido como el valor, no el valor, sino como el atrevimiento de decir, yo estoy estudiando psicología, yo te puedo ayudar, o yo la puedo ayudar. Y siento que estuvo muy bien el hecho de que nadie estuviera como entorpeciendo esto. Sí, o sea, estorbando. Sí. Porque siento que muchas veces desde que ya estás estudiando esta carrera ya te sientes, o hay personas que sienten que ya
pueden hacer todo. O sea, Es que creo que a todos nos llega ese pensamiento de que muchos se dieron cuenta de la situación y muchos se quedaron observando, pero creo que a lo mejor a mí personalmente me llegó mucho ese pensamiento de que yo no me sentía capaz de hacer algo. Yo sabía que aunque me acercaran no sabía qué hacer. Entonces era mejor que, no sé, quedarme desde lejos, evitar que la persona se afectara a sí misma o decir alguna tontería que pudiera entorpecer o hacer el problema más grande inclusive. Y pues, no sé. Pues aquí creo que entra mucho esta parte de que un psicólogo debe de dar herramientas, creo que siempre se menciona eso, un psicólogo te debe de dar herramientas para que pues, tú trabajes tus problemas, por ejemplo en este caso, de dar herramientas, pero ¿qué haces en esos momentos? O sea, ¿cómo lo haces? Y creo que realmente allí en ese momento ya solamente es intentar acompañar y justamente evitar que la misma persona se haga daño. Y pues ya en lo que sería como una terapia bien, pues esta parte de dar herramientas yo creo que sí iría mucho a lo que Foucault dice que es el conocerse a uno mismo, el cuidarse a uno mismo, ¿no? De realmente tú conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te afecta, qué es lo que estás dispuesto a hacer por las situaciones. Y pues esto pues ya sería pues moral de cada uno terminaría siendo, pero realmente estar seguro de qué es lo que sí y qué es lo que no, y eso nos ayudaría mucho como a evitar situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo estar en una relación violenta. Si tú consideras que las acciones de tu pareja son violentas, son restrictivas, eres una persona muy celosa y no te sientes cómodo, pues simplemente si realmente te conoces a ti mismo y sabes que tú no puedes aceptar ese tipo de situaciones, vas a ser capaz de poder terminar la relación. Pero si no lo eres, ahí vas a seguir y hasta que tú no te conozcas a ti mismo, no vas a salir de ese tipo de situaciones. Es muy interesante esto que mencionas, ¿no? Porque justamente tengo una cita de Foucault que dice acerca de que el sujeto no es producto de la sociedad y sus normas, sino también de su capacidad de transformarse. Foucault hablaba mucho de este tema de que uno tiene que ser responsable de sí mismo y tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, y que esto, de cierta forma, incluso llega a ser liberador, en el sentido de que ya no te sujetas a lo que un sistema mismo te ofrece. ¿A qué voy? No sé, por ejemplo, en cuestión de comida, ¿no? La comida más accesible que tenemos en este momento es la que encontramos en la tiendita de la esquina, que son productos en su mayoría empaquetados y procesados. Si tú consumes todos los días productos procesados, vas a causar un daño en algún momento. Entonces, uno tiene que tener su propia responsabilidad de acceder a esos alimentos que sabes que no te van a provocar un daño y que al contrario te van a beneficiar a ti mismo. Entonces, el cuidarte a ti mismo llega a ser inclusive un acto como de ir en contra del sistema que te obliga a consumir, que te obliga a ser parte de este mismo capitalismo, ¿no? Pues justamente, por ejemplo, la filosofía de los estoicos no es de que van a sobrellevar todo y aguantan todo, sino que con las situaciones que vienen y que tal vez no consideras favorables para ti, tú sabes qué hacer. Entonces está esta cuestión de, por ejemplo, una alimentación. Si tú sabes que no te va a convenir a la larga estar consumiendo siempre productos empaquetados, aunque pareciera que son los más accesibles, tú puedes ver la manera de también conseguir alimentos más saludables. Por ejemplo, en el mercado son bastante más baratos que ir al supermercado. Y pues de esta manera incluso nos llega a salir más barato que estar comprando todos los días productos empaquetados. Pero la gente no lo ve así, siente que siempre es más accesible los productos, pero porque no nos ponemos realmente a reflexionar el significado y el impacto de nuestras acciones. Sí, igual al final, al momento de que tú consumes productos empaquetados, realmente el factor económico, en el sentido de la remuneración que tú aportas por ese producto, va a ir directamente a una transnacional. O sea, no va a ir, por ejemplo, en el caso de que tú vayas a un mercado y compres frutas, verduras, carne, pollo y lo que sea, y ese dinero va a ir directamente a una persona que se esforzó y que trabaje, pues probablemente tenga el mismo código postal que tú.
a esa persona que también viene siendo parte del pueblo, viene siendo parte de tu misma problema. Contribuyes más a los tuyos. ¿En qué momento lo saltaba? Pues tú sí eres parte de conocerse a sí mismo. A cuidar de todo. Yo quería retomar una idea de eso, pero no fui al mercado. Lo que regresaba del mercado. Me parece algo muy interesante que, por ejemplo, que todo esto se relaciona con la ética, o sea, porque Freud decía que justamente los códigos éticos para psicólogos se crearon porque luego el mismo sujeto no se conoce. O sea, y todo se relaciona completamente con la ética, todo tiene que ver, o sea, pero pues, también ahí entra la pregunta de ¿qué es ético para mí? Creo que esta pregunta también es muy difícil a veces de responder porque pues, no nos enseñan ética tan profundamente como al menos ahora en la universidad, porque al menos en la secundaria o en la primaria es ¿qué es ético no robar? O ¿qué es ético no faltarte de respeto a tus compañeros? Pero eso va más como en base a normas, ¿no? Como a aquellas reglas que tienes que seguir. Pero al final no lo manejan como ética. Claro, sí, también. Tampoco se maneja como, por ejemplo, los dilemas éticos de está bien robar, incluso si te estás muriendo de hambre. No se nos pone a reflexionar. Yo creo que eso es la ética realmente, ¿no? Saber reflexionar si lo que estás haciendo o no es bueno o por qué, o realmente qué es bueno, o sea, qué es bueno y qué es malo. O sea, realmente reflexionar, y para eso, para poder hacer una reflexión tan profunda y tan densa como es eso de qué es bueno y qué no, tienes que conocerte a ti mismo. Igual es bien curioso cómo la ética puede ser propia de cada persona. Me refiero en el sentido de que a lo mejor pensaríamos que hay una ética para todos. Hay una ética para todos los contextos, para todas las geografías, para todos los países, para todas las razas, para todas las personas. Cuando a lo mejor cada quien va desarrollando su propia ética en base a sus propias experiencias, en base a lo que realmente su propio sentido crítico le permite desarrollar. Y en base a esto que decíamos de las mismas creencias. Sí, o sea, no hay como en sí, como mencionaste, una ética universal que sea para todos. Cada quien la toma, pero lo modifica a lo que es, a lo que sus creencias lo han llevado y todo eso. Pues es que realmente eso sería la moral. O sea, la moral ya termina siendo algo un poquito más individual de cada quien, pero la ética en sí es la reflexión. Y eso es algo que más bien yo diría que no todos tenemos, porque no todos nos ponemos a reflexionar realmente. Y creo que nunca vamos a hablar de la subjetividad de Pues es que lo hemos tocado, o sea, sí hemos hablado de que el psicólogo, pues, realmente, yo siento, por ejemplo, yo siento que el psicólogo conscientemente no se sitúa en ese papel de yo soy El Salvador, yo soy una figura de, o sea, un héroe, sino que pues así lo ponemos nosotros. O sea, simplemente se los voy a plantear con una pregunta bien sencilla. ¿Cómo es? Así aunque es. ¿Cómo vas? ¿Ustedes por qué entraron a estudiar psicología? La neta. Es que todos respondemos desde me gusta ayudar. Porque me gusta ayudar y justamente. necesitamos Desde ese papel de yo digamos que tú eres un héroe. no, porque voy a salvar. Sí, ayudar a la gente, sí. Por ejemplo, yo también decía eso, como que, o sea, cuando me obligaron a estudiar psicología, yo decía, no, pues sí voy a ayudar a la gente, pero luego yo dije, no, güey, o sea, quiero ayudarme a mí, o sea, quiero entenderme yo, que no lo he logrado. Pero intento. A ver, A ver qué. Pero sí, o sea,
me conozco más que antes. Y de ahí retomas como este tema que planteaba conocerse a uno mismo primero. Y sí, es verdad, o sea, nunca me había puesto a pensar de esto, pero que dice qué es lo que contestamos o por qué, o sea, a la pregunta de por qué queremos estudiar psicología. O sea, realmente ahorita me caigo y digo, sí, o sea, muchos de nosotros hemos dicho, es que quiero ayudar y nos estábamos poniendo ya ahí en un papel de yo te voy a salvar. Sí. O sea, Todavía ni sabemos. Y es lo que les digo, o sea, realmente lo hacemos inconsciente porque en el momento que lo decimos no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. No suena tan fuerte. O sea, oye, ahorita sí me choqueó porque yo me o sea, sí. O sea, sí. Cuando empiezas a pensar todo lo que has dicho, dices, ay, güey, qué chido, me falta. Y yo creo que también en la carrera y que llevamos ahorita de las materias nos han ayudado mucho. O sea, como entramos al principio de que veníamos literal sin saber nada realmente de todo esto de la psicología, y ya ahorita que tenemos poquito, o sea, conocimiento, porque aún nos falta, ya nos hacen como cuestionarnos más las cosas que pensábamos al principio. O sea, ahorita yo digo, ya no quiero salvar, pero no por el hecho de que no quiero ayudar, sino de que no quiero situarme en ese papel de yo te voy a salvar. O sea, y todavía siento que me falta mucho también como para analizar esa respuesta. O sea, para que al final diga, no era salvarte, era eso. Pues creo que realmente si ahorita nos vuelven a preguntar, ninguno diría eso. No quiero ayudar. No, pues es que es justamente eso, de que todavía estamos, yo creo que esta materia nos ayudó mucho como justamente de realmente reflexionar. Sí, muchas cosas que hemos hecho a lo largo de, sobre todo pues ahora que estamos en la carrera, si realmente son correctas o qué tan correctas las podemos considerar o solamente las dijimos porque eran éticamente o políticamente correctas. Y pues muchas, creo que es muy bueno realmente esto de que nos ha ayudado a reflexionar, ¿no? De que no llegamos con la misma mentalidad que teníamos en primer semestre o aplicando el examen para entrar a la facultad, sino que pues ahora estamos mucho en esta parte de cuestionarnos todo, de no aceptar las cosas solamente porque un maestro o un libro lo dice. Sí, y como para ir cerrando un poquito, o sea, me gustaría como, si les volvieran a preguntar ahora qué dirían. Pues yo, como dije, yo siento que aún no tengo una respuesta así de qué, inmediata, porque ahorita pues apenas estoy dándome cuenta de lo que va la carrera, y ahorita que tuvimos una materia de ética que realmente no la habíamos tenido en otros semestres, o sí se nos había como comentado sobre ética del psicólogo, pero esta materia siento que nos ayudó mucho más para entender lo que es la ética dentro de la profesión. Y siento que a mí, para dar una respuesta a esta pregunta, no tendría oportunidad, o sea, todavía no tendría como la respuesta. Y yo no sé, no quiero asegurar, pero yo siento que al final de la carrera tampoco tendría cómo responderla, a lo mejor ya hasta que yo empezara como a tener como estas prácticas para saber, o sea, no sé, siento que no tendría la respuesta bien exacta. Sí, creo que va un poco a esta parte de que al menos a mí me gustaría contestar que me gustaría comprender más cosas. Comprender que no estoy segura, pero pues justamente de todo esto de lo que se ha tratado de la carrera, no comprender al ser humano, pero mientras más sé, menos entiendo, entonces yo creo que nos vamos a quedar igual. Yo también como que concuerdo así como que no tendría una respuesta así como tal, pero ahorita, o sea, siento que
mi respuesta es un poquito como emotiva porque, o emocional, mejor, o sea, porque, o sea, yo lo que respondería sería como que poder ser la compañía que yo quise cuando estaba, o que alguien me hizo falta. Sí, pues, como realmente como parte de lo que se nos dice que es un psicólogo, ¿no? Esa compañía, esa guía de la que estamos. Bien chistoso, ¿no? Como todo un salida de carreras. Sí. Pero es así complicado es ser humano, ¿no? Ya eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente Compartan. Y ya. Bye. Ay, pues, no, Se me pasó bien rápido. Pero pues es que